Ok, chicos, vamos a iniciar entonces ahora sí con la clase correspondiente al día de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? La autopsia médico-legal y el concepto de muerte súbita. La autopsia médico-legal o la autopsia judicial, como también se le conoce, es aquella que se realiza en muertes sospechosas de criminalidad y donde se van a investigar entonces todas estas lesiones o alteraciones que son visibles o que se encuentran durante el examen del cadáver y que cuyo descubrimiento o comprobación nos van a ayudar al esclarecimiento de la causa de muerte. Según Nimai y Dana en su libro Handbook of Forensic Pathology, hay 5 categorías de casos en los que se debe practicar una necropsia forense. Tenemos muertes violentas, accidentes, suicidios y homicidios, muertes sospechosas, que no se sabe si son o no resultado de la comisión de actos violentos, muertes súbitas y repentinas, muertes sin certificación médica y muertes en custodia, privadas de libertad o personas que están bajo investigación y que se mantienen en alguna cárcel, en algún cuartel en específico. Pero ¿cuáles de estas 5 categorías en realidad son obligatorias? Las muertes violentas, las muertes sospechosas y las muertes en custodia. Las leyes que regulan la práctica de necropsias forenses varían de país en país, pero nosotros en Panamá en realidad no tenemos una norma específica sobre cómo, cuándo, dónde y por qué hacer una necropsia judicial. En este caso, recordemos entonces que tenemos 3 tipos de necropsias que son obligatorias, que no requiere el consentimiento firmado de los familiares, sino que se realizan mediante oficio peritorio del funcionario o de la oficina correspondiente a cargo de este caso, y quienes luego de levantarse el cadáver en la escena de los hechos, envían este oficio al médico que está de turno para que se encargue de realizar el examen exhaustivo del cadáver. Cuando ya cumplimos esta formalidad que nos llega el oficio peritorio para la necropsia, el médico forense entonces va a realizar un examen de las heridas, las contusiones y cualquier otro tipo de señal de violencia que esté presente en este cadáver. Este perito entonces debe manifestar el tipo de lesiones, el mecanismo de lesión y la probable herramienta utilizada. Además, recordemos que así como los peritos están bajo juramento y regulados por una ley o un artículo en la ley, los peritos forenses, médicos forenses, perdón, también están regidos por el artículo 2064 del Código Judicial, donde se habla que el informe, las conclusiones emitidas por el médico forense después de la necropsia judicial deben ser minuciosas y pormenorizadas. En cuanto a la práctica de las necropsias, recordemos que una necropsia es el examen de un cadáver, pero es todo el conjunto de procedimientos y técnicas que utiliza el perito médico para que luego de examinar el cadáver pueda decir la causa probable de la muerte. Tenemos 2 tipos de necropsias, las necropsias forenses y las clínicas. Las forenses son todas las obligatorias y las clínicas son aquellas que se realizan dentro de la morgue de un hospital bajo un consentimiento informado de los familiares, es decir, el familiar debe autorizar que se le haga la necropsia al paciente. Si el familiar no desea que se haga este examen, pues simplemente no firma, se niega y nadie puede obligarlo a que se realice la misma. En cambio, las necropsias forenses, como son en el ámbito de la administración de justicia y tienen que ver o están relacionadas con un delito en específico, pues son obligatorias. Estas necropsias incluyen una serie de disecciones, la toma de muestras, y las mismas deben ser practicadas por un médico forense idóneo. Si en la morgue, durante el examen del cadáver, yo necesito que alguien me asista, yo debo supervisar a mi asistente porque debo garantizar el cumplimiento de las normas de la cadena de custodia. El médico forense también tiene la obligación legal de fijar, documentar, preservar las muestras que está tomando, porque tienen valor probatorio. El perito médico entonces va a ser responsable directo de todos los procedimientos y es al único que llamarán
a declarar sobre este caso, independientemente de que alguien lo asista o no. Si algo sale mal o algo sale bien, el que va a ser cuestionado es el médico forense. ¿Cuáles son los objetivos de la necropsia? Primero que nada, documentar la identidad y los hallazgos, esclarecer la causa de la muerte, identificar o excluir con causas de muerte, recolectar, documentar, preservar muestras necesarias para esta investigación y contribuir al establecimiento de la causa de muerte. En cuanto a las fases de la autopsia judicial, primero que nada, inicia con el levantamiento del cadáver dentro de la escena, donde preliminarmente se va a realizar un examen externo. En él van a participar los peritos, el médico forense, el personero, el fiscal y el escribano también, cualquier otra persona que esté allí tomando notas sobre lo que están encontrando. Cuando ya tenemos el cadáver entonces en la morgue, vamos a realizar nuevamente el examen externo. De repente se nos pasó algo, de repente encontramos manchas de sangre en la ropa, de repente encontramos ropa rasgada, cosas que quizás no pudimos ver en la escena del delito, por ejemplo, porque no había buena luz, aunque un buen perito siempre carga en su maletín una buena linterna. Ya cuando tenemos todo esto listo y escrito o grabado, dependiendo de la técnica que utiliza el médico forense, pasamos al examen interno, en el cual luego vamos a recopilar una serie de muestras que se van a enviar a los distintos laboratorios y al final, entre lo que yo encuentro y sale en los análisis de laboratorio, voy a emitir un informe de autopsia. Cuando tenemos el cadáver en la sala de disecciones, vamos a verificar su identidad. Vamos a verificar que los números de caso y de necropsia coincidan, revisar los datos generales con los que está etiquetado y como están escritos en el oficio peritorio. Vamos a pesar y medir, vamos a tomar vistas fotográficas de todo el cadáver y el médico forense tiene que revisar el cadáver antes de que sea desvestido, lavado, embalsamado e incluso antes de que se le tomen las huellas post-mortem. En aquellas morgues judiciales donde tienen acceso a equipos de rayos X, entonces vamos a tomar radiografías, principalmente en los casos de muertes de niños por maltrato físico, personas con heridas por proyectiles de arma de fuego, cuerpos carbonizados o severamente mutilados, ya sea por explosiones o por caídas de altura. Debemos recoger durante el examen externo evidencias trazas de las ropas, de las prendas de vestir y de la superficie corporal del cadáver, sobre todo en los casos de homicidio. Y tomar muestras con el kit de asalto sexual en aquellos casos donde se sospeche del mismo. Entonces, el examen externo va a comprender que yo diga la edad aparente del cadáver, si es que no tengo una identificación que me la dé. Recordemos que vamos a hablar de la edad, igual que el intervalo post-mortem, en rangos. Y se prefiere hablar de rangos de 5 en 5 años. Recordemos que vamos a tener la talla, el sexo, describir las ropas o cualquier otro objeto que la persona llevara consigo al fallecer, la forma y color del cabello, el iris, las cicatrices visibles, tatuajes, entre otros, y cualquier signo relativo a la data de la muerte, es decir, los fenómenos cadavéricos que podemos observar en el cadáver. Otros signos relativos a la causa de muerte que debemos mencionar de una manera cuidadosa y describirlos bien en su número, forma, dimensiones y localización son las lesiones traumáticas y todos los signos externos de procesos patológicos espontáneos y cualquier signo que no sea natural. Por ejemplo, la coloración anormal de la piel, una coloración muy rosa, como fucsia, un color rosa brillante, nos indica intoxicación por monóxido de carbono. Una coloración grisácea nos lleva a otro tipo de venenos. Hay que describir si la persona tiene algún tipo de enrojecimiento o herida infectada, si estaba desnutrido y si tiene algún olor característico. Por ejemplo, el olor a almendras nos indica intoxicación por cianuro. También debemos describir cualquier otro signo que sea relativo al medio, es decir, al lugar donde fue encontrado el cadáver.
En el examen interno, entonces, vamos a proceder a realizar incisiones en la parte anterior del tronco. Tenemos 5 tipos de incisiones. Acá las podemos ver. Para el cuerpo son 4 y para el cráneo son 2. O sea que son 6 tipos de incisiones en total. Se prefiere la incisión en Y porque es mucho más estética y a la hora de regresar el cadáver a sus familiares, pues ellos lo pueden vestir y nadie más va a ver que se le ha hecho una necropsia. Por su parte, a toda persona fallecida debe hacerse un examen del encéfalo. Entonces existen 2 tipos de incisiones a nivel del cráneo. La incisión craneal posterior y la incisión oblicua. Obviamente la diferencia es que una es más posterior y la otra está como en la línea media. Cuando ya hemos realizado las incisiones, yo procedo a exponer las cavidades corporales y cuantificar si existe colección de fluidos, revisar si las paredes tienen algún tipo de trauma, derrame sanguíneo, examinar los órganos en su lugar y entonces empezar a tomar las muestras necesarias para los análisis toxicológicos. Por ejemplo, el humor vítreo en los ojos, el contenido gástrico, la orina en la vejiga, entre otros. Estas muestras entonces van en unos envases que deben estar previamente etiquetados. El asistente le muestra al médico forense la etiqueta y el médico forense debe verificar que los datos correspondan con el caso y con el tipo de muestra que estamos enviando. Vamos entonces a los procedimientos que utilizamos para realizar las necropsias. En la mayor parte de los casos forenses, sobre todo en aquellos con relación con armas blancas o armas de fuego, se recomienda remover los órganos mediante la técnica de bicho modificada, donde vamos a extraer el bloque completo, después el bloque por sistemas y por último órgano por órgano. La técnica de Letoul, mejorada por Toinot, consiste en extraer completamente todo el bloque de vísceras y luego separarla por sistemas. Letoul es de uso obligatorio en todos los casos de muerte natural y sospechosa. Recuerden que cuando separamos los órganos, vamos a pesarlos y describirlos y realizar distintos cortes histológicos en el parénquima y también recolectar o describir el contenido de los órganos huecos. Tenemos el método de Rokitansky, que consiste en el examen de las vísceras en el lugar, no se sacan. Usualmente utilizamos este método en casos por razones de tiempo, las condiciones de trabajo o algún tipo de circunstancia especial por la que yo requiera acelerar la necropsia. Procedemos al método de examen del encéfalo. Vamos a revisar en el lugar, in situ, y después vamos a resecar tanto el cerebro como el cerebelo. Ahora pasamos al concepto de muerte súbita. La primera descripción del concepto de muerte súbita la de Hipócrates y decía que era aquellas personas que son objeto de frecuentes y graves desmayos sin causa obvia y que mueren súbitamente. Tenemos 3 criterios básicos para definir la muerte súbita. Su causa probablemente es natural, se da con rapidez el fallecimiento, hay un corto tiempo entre que la persona se siente mal y fallece, y también que es un fallecimiento completamente inesperado. La muerte súbita es uno de los campos de la medicina forense donde hay mucho contacto entre la medicina forense y la medicina clínica, porque de repente, por ejemplo, esta persona era hipertensa, o sea, sufría la presión alta y estaba manejado por un médico de cabecera, por un médico internista y un cardiólogo, iba a sus controles cada mes, cada 3 meses, tomaba sus pastillas diariamente, pero de repente un buen día el corazón dijo hasta aquí, le dio un infarto y se murió. Entonces, yo necesito revisar el expediente clínico de esta persona para correlacionar las causas de muerte. Entonces, la muerte súbita en realidad no tiene una causa precisa, pueden ser un conjunto de causas.
puede tener muchísimas causas, como puede tener ninguna causa tangible, y su estudio está condicionado a un análisis en retrospectiva, la revisión del expediente clínico de esta persona. Entonces, la muerte súbita la podemos clasificar en dos grandes grupos. El grupo 1, donde las causas encontradas en la necropsia coinciden con el fenómeno de la muerte súbita, y el segundo grupo es un grupo heterogéneo y poco frecuente, en el que simplemente lo que se encontró en el cadáver no coincide o no está claramente definido como que esa fue la causa de muerte. Tenemos muerte súbita en lactantes y en adultos. En adultos usualmente infarto fulminante, se sintió mal en la calle, se cayó y nunca más se levantó. En los lactantes es un poquito más confuso y quizás un poquito más inexplicable. Se asocia a bebés menores de 1 año que fallecen, por lo que también se le llama muerte de la cuna. Más que nada es algo prevenible y temido al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. A los bebés no deben colocársele almohadas, peluches, sábanas muy gruesas alrededor, porque se pueden echar eso en la carita y se pueden asfixiar. Así como también hay que tener cuidado cuando los acostamos boca abajo, tratar de que su naricita y su boquita queden totalmente laterales y no vigilarlos de vez en cuando que no se volteen y pongan su naricita y su boquita en la sábana o en el colchón. ¿Tienen alguna pregunta, chicos?